Buenos días, profesores y compañeros. Les voy a presentar mi portafolio virtual del segundo parcial de la materia de Fundamentos de la Neurociencia Educativa. Como pueden ver, ese es mi índice de mi portafolio. En respecto a lo que es un portafolio, podemos decir que es la recolección de los mejores trabajos que tiene una intención y contiene reflexiones. Muestra el aprendizaje adquirido que se va a trabajar de manera creativa acorde a lo que define, y ese pertenece a lo que es el examen del segundo parcial de la materia de fundamentos. Las funciones cerebrales vitales tenemos que es el procesamiento de la información de la memoria, donde la describe, la modifica, almacena y recupera la información. Entre ellas tenemos lo que son los registros sensoriales, que es donde se encuentran los puntos de entrada para la información de todos los sentidos, como el registro visual y auditivo, que es donde la nueva información ingresa y la información anterior es enmascarada de inmediato y se desaparece. En cambio, lo que es la atención es la que se dirige a la extracción de información significativa. También tenemos lo que es la memoria de corto plazo, que también se la llama como memoria primaria y de trabajo, que es donde contiene todo lo que estamos pasando. Tenemos la capacidad donde se procesa la información mediante el proceso de segmentación y la codificación, que se da de forma visual o en términos significativos. La memoria de largo plazo es donde la capacidad es la que almacena la información durante muchos años, y la codificación se da en términos significativos y de manera a través del repaso elaborativo, las que son sus tipos. Tenemos la episódica, la semántica, la procedimental, la emocional, la explícita y la implícita. En lo que es las funciones cognitivas de atención y memoria, tenemos la plasticidad neuronal, que está dada por la aparición de nuevas sinapsis, la poda neuronal o poda de axones, entre otras. Para Michael Posner expone que existen dos tipos de atención: la espontánea y la voluntaria. En el proceso de la memoria se realizan varios pasos, como lo que es la codificación y registro de información, el almacenamiento y lo que es la evocación. En lo que son las funciones ejecutivas, podemos decir que son las actividades mentales complejas necesarias para planificar, guiar y evaluar los comportamientos necesarios, donde el cerebro sirve para pensar y extender casos de funcionamiento del cuerpo. La atención es la que capta el proceso simultáneo, crea, y la secuencial es la que repite. En cambio, la planificación es la que se necesita planificar las tareas. También tenemos lo que es la regulación conductual y emocional. Como podemos ver, aquí podemos encontrar un mapa conceptual de lo que es herencia, ambiente y plasticidad cerebral, que es donde las células del sistema nervioso se forman a partir de 3 láminas.
el embrión, el ectodermo y la gastrulación, donde el sistema nervioso genera un número de neuronas desarrolladas en el tejido nervioso y en la maduración del cerebro. En la plasticidad sináptica se da por el cambio de tres estructuradas y funcionales, donde involucra el mecanismo genómicos. Para Greenough y Black clasifica tres categorías, que son la independiente, la expectante y dependiente de experiencia. Las funciones ejecutivas son el conjunto de mecanismos de control cognitivo complejo. Como podemos ver en el mapa conceptual de atención y de educación de la primera infancia, esta es la que se define desde el periodo del nacimiento y contribuye a preparar a los niños, donde la familia es el primer entorno y responsable del bienestar integral de cada niño, donde ellos actúan en relación al mundo que los rodea, formando principios integrales, participativos y significativos. Los problemas del neurodesarrollo son el retraso madurativo simple, la dislexia y el trastorno del espectro autista, donde se caracteriza por el poco interés del entorno, el escaso visual, entre muchos más. Lo que es respecto al cuadro comparativo a los trastornos de aprendizaje, tenemos lo que es la dislexia. La dislexia es la que se da por las dificultades del lenguaje oral y de la escritura. Uno de sus síntomas es que no le gusta leer en voz alta porque son dubitativos e inexactos. Les preocupa que los demás se burlen de ellos. También tienen dificultades con la fonología. Y como docentes, ¿cómo lo podemos ayudar? Es que los niños con dislexia, nosotras debemos ser comprensivos, mostrándole confianza, y que los alumnos deben de leer libros con historias entretenidas. La discalculia es la que se da es como la dislexia, pero esta se basa a números, por decir, a lo que son el cálculo y la aritmética, y se sintomatiza en las que o sea, los síntomas es que cuentan con los dedos y no pueden hacer operaciones aritméticas. Lo podemos ayudar mostrándole una actitud de que se comprenda la dificultad que ellos tienen. También que no se debe provocar que se sientan incómodos. A lo que es la disgrafía, podemos decir que es una dificultad específica del aprendizaje que afecta a lo que es la escritura, a la mano y a la conversión del pensamiento, donde sus síntomas son las que no escriben recto, tienen problemas con la organización de palabras, de izquierda a derecha, el tamaño o forma se inclina de manera irregular de las letras. También sus letras pues muchas veces pueden ser muy grandes o muchas veces muy pequeñas. Y los podemos ayudar como docente con una buena actitud, dejarlos que crean que son inteligentes y capaces y llegar muy alto académicamente. Lo que es la dispraxia. La dispraxia es la que
se da por la dificultad de la coordinación muscular y el movimiento. Es todo lo que está relacionado con la coordinación motora, la existencia de muchas dificultades no motoras que pueden sufrir las personas con dispraxia. Y esas se pueden dar por la mala coordinación, pueden parecer torpes, pueden estar inquietos en clases, una mala conciencia espacial, y lo podemos ayudar a tener cuidado con las actividades prácticas. Se puede brindar equipamiento especial, unas tijeras más grandes, unos recipientes más estables o instrumentos geométricos adaptados. Lo que es el TOAX, ya esta nos dice que es un desorden neurológico, que química cerebral y no tiene cura. Puede responder bien a las medicinas, a las terapias conductuales y a los cambios en el estilo de vida. Se da por los problemas para permanecer concentrados en una actividad dada. Puede que no escuchen las cosas de forma apropiada, cometen errores por descuido, también pueden hacer tonterías y exhibirse. Y los docentes pueden ayudar en algunas clases, lo cual es resultar muy beneficioso para el alumno con TOAX. El profesor o el tutor y el resto de la clase tiene que mostrar una actitud importante, y los alumnos pueden ser muy agotadores. A veces pueden que en las clases tengan dificultad para hacer silencio, pero los docentes debemos implementar metodologías para poderlos ayudar. A lo que es el TEA, esto nos dice que resulta muy difícil interpretar el comportamiento y la conversación de los demás, y se dice que también tienen dificultades sociales y de comunicación. Los síntomas que se dan es que los alumnos pueden parecer raros y socialmente aislados. Tienen un gran interés en un determinado tema y discutir sobre ello con detalle. Y se puede ayudar diciéndoles que deben comportarse de manera coherente durante las clases. También debemos evitar hablar demasiado, dejar claras las ideas, utilizar frases cortas y claras para ellos, para que ellos puedan entender. Lo que es el síndrome del Asperger nos dice que es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y que afecta la interacción social recíproca. Y los síntomas los síntomas se pueden ver que a menudo tienen un tono monótono y carente de inflexión. Usan palabras largas y complejas en un lenguaje pedante. También les resulta difícil mantener una conversación. Y como docentes les podemos ayudar en que permitirles a los alumnos que se sientan siempre en el mismo sitio, también en explicarle los objetivos y resumirle la clase, brindándole también el esquema temporal de las actividades. Como conclusión personal, lo que yo pienso de eso es que los problemas de aprendizaje, en mi criterio, son dificultades de ciertos niños que poseen y les perjudica al momento del proceso de enseñanza. También que la familia, el docente, la escuela y el estudiante es fundamental para sus procesos de enseñanza-aprendizaje, porque cada uno de esos niños integran a una buena educación. La familia es la base que viene
guiando desde casa buenos ejemplos y valores. Los docentes son quienes guían a los estudiantes en el proceso. La escuela es el centro educativo donde ellos adquieren conocimiento y los estudiantes son quienes receptan todas sus capacidades dentro de un conjunto de participantes. La verdad que no he experimentado ni un caso, pero una vez tuve la oportunidad de conversar con una amiga donde ella me contaba que su hermano tenía dificultad en el aprendizaje, donde ellos no tenían los recursos económicos para hacer atender al niño, pero gracias a la intervención que tuvo el centro educativo donde él estudiaba, pudo recibir atención para esa dificultad, donde él fue diagnosticado con el trastorno de aprendizaje de la dislexia. Le realizaron muchas evaluaciones, tuvo y tiene un proceso largo por experimentar, pero gracias a la profesora y a todo el centro educativo, su hermano va mejorando poco a poco con esa dificultad. Mi compromiso como persona y a la vez futura educadora es estar dispuesta a atender a mis alumnos, escuchar, orientar y guiar con cada situación de problema que ellos tengan y así poderles ayudar en lo que más pueda con esas dificultades. El estudio de caso que realizamos fue de un caso de la disgrafía. En la fase de preparación de caso tenemos a los antecedentes, que Juan es un niño de 9 años, el nivel socioeconómico de sus padres es que la madre no trabaja y el padre es pescador. El dinero que él gana en la pesca se lo toma en alcohol. Ellos pertenecen a una familia disfuncional por el simple hecho de que el padre es adicto al alcohol y ellos viven en un barrio de Manta, que es el 20 de mayo, en una casa de caña. Al nivel escolar de la madre, ella terminó la primaria, en cambio el padre nunca fue a estudiar. El niño ingresó a la escuela a los 5 años, donde él perdía mucho las clases por el simple hecho de que ellos no tenían el dinero necesario. Y es así como ellos tienen su antecedente, por decir, la madre cuando en el momento del parto tuvo muchas complicaciones. Y mediante lo que se dio en la escuela, el niño la profesora comenzó a notar que el niño padecía de disgrafía por ciertos síntomas que mostraba. En lo que es la situación actual, los síntomas que Juan presentó es que no escribía recto, tenía dificultad para dibujar y colorear, escribía con mucha lentitud, tenía una actitud baja, se distraía mucho. El proceso que se llevó para discernir esa dificultad de aprendizaje de la disgrafía en Juan comenzó cuando la profesora empezó a darse cuenta de ciertos inconvenientes que tenía el niño. Cuando realizaba las actividades en el aula de clase, lo primero que la docente hizo fue comunicar a la representante legal del niño, su mamá Mireya. Ella no entendía la situación por la que estaba pasando su hijo. La docente le explicó que se trataba de un problema en su caligrafía y que era conocido como disgrafía. Para ello le preguntaban a la docente que cómo se podía tratar esa dificultad, porque la familia es de bajos recursos y no tenían la posibilidad de llevar a su hijo con un especialista. Entonces la docente le dijo que por medio de ella la escuela le iba a ayudar para que el niño esté en un control en un especialista. Además que ella como docente le ayudaría dentro del aula de clases al niño para tratar el problema de la disgrafía. Aunque también le enseñaría algunas técnicas y metodología a ella para que en su hogar le realice varias actividades para el mejoramiento de esa dificultad que tiene el niño y pueda tener un mejor desempeño en el aula de clase. El plan de intervención que utilizamos fue tener una buena actitud, dejarlo saber que
que son inteligentes y capaces y que pueden llegar a un nivel muy alto. También que se debe ser positivo y optimista y tratar de fomentar que él crea en sí mismo. También realizar adaptaciones especiales para superar estándares oficiales, trabajar con tablas de multiplicar para que ellos se esfuercen a aprender y así poder recordar, ayudarles a desarrollar el sentido de los valores. Y en lo que es la fase de intervención tenemos el material didáctico, donde utilizamos un juego de mesa, donde los materiales que utilizamos fueron el cartón, las impresiones, papeles de colores, el dado, la goma, y la elaboración del material se formó en un cartón con los papeles de colores, se imprimieron actividades y las recortamos, las pegamos en el cartón y las decoramos. En este caso, que no se tenga una casa, se puede realizar de una manera creativa. Las instrucciones del juego es que el niño deberá lanzar el dado y en la actividad que caiga el dado, el niño debe cumplir el reto. Y los beneficios que trae este material es que el niño que entienda, también que favorece su coordinación, su motricidad fina, la perfeccionar su escritura y su comprensión lectora y mejora. Aquí podemos ver una foto donde estamos las 4 integrantes que realizamos el cuadro comparativo y las mismas que realizamos el estudio de caso. Como reflexión a lo que es la materia de fundamentos de neurociencia, me ha permitido conocer mucho más acerca de cómo funciona el cerebro de cada ser humano, y en lo personal me ha aportado mucho en mi aprendizaje, considerando que en unos años podré estar formada como una docente de educación inicial, donde debo tener mucho conocimiento sobre el cerebro, sus emociones, etc. Por la situación que estamos atravesando el mundo entero en estos momentos, nuestras clases fueron de una manera virtual, donde muchas veces se nos complicó realizar las tareas, pero después las pude realizar en un buen tiempo establecido. Nuestras clases, la verdad es que son distintas, porque es una modalidad virtual donde nosotros no podemos realizar muchas actividades que antes realizábamos en el aula de clase. En lo que es mi meta o mi proyección a futuro, yo me baso a que en el siguiente, se enfoca que gracias a todos los conocimientos adquiridos durante este semestre, pueda compartir en unos años los saberes adquiridos con los que serán mis futuros estudiantes. De la misma manera o mucho mejor de la que la docente de esta asignatura nos ha podido explicar. También mi proyección, espero que en el siguiente semestre podamos contar con la participación de la profesora Joana, quien ha sido una grande guía en esta materia. Muchas gracias.